Hey there, this is teacher Mauricio Marín Barrantes from Conet Palmares. I'm extremely happy to share this class with you all. Hola, les habla el profesor Mauricio Marín de Conet Palmares. Estoy muy contento de poder compartir esta clase con todos ustedes. Esta clase es de inglés para noveno. Before we start, we need to review the topics we will cover today. Antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que estaremos estudiando hoy. En primer lugar, tenemos el tema de Reported Speech. En este caso, lo pueden encontrar en la página 222 de sus antologías. Seguidamente, we'll continue with Present and Real, presente y real, o también se le llama Second Conditional, el cual corresponde a la página 232. And in the third place, we'll have Passive Voice. Y el tercer tema será voz pasiva, página 239 de sus antologías. There's something extremely important when taking a class, y esto es tomar apuntes. Es sumamente importante cuando tomamos una clase el hecho de ir apuntando tanto pronunciación como en algunos casos la traducción de los términos. Por lo tanto, we'll need a notebook. Vamos a ocupar un notebook o puede ser un blog de notas o incluso hojas sueltas, but it's necessary you take notes. Es necesario que tomen notas. Then, earphones. Si lo tienen disponibles, utilizar audífonos, por favor. Esto va a mejorar la calidad del sonido, además de que más adelante durante la presentación escucharemos una canción. And then, this is optional, pero si lo tienen a mano, ojalá de forma impresa, sería genial, lo que es The Ninth Grade Anthology. Si no la tienen a mano y la utilizan digital, pueden usarla de esa forma, siempre y cuando no tengan que estar cambiando de una pantalla a otra. De igual forma, yo les proyectaré los ejercicios que vamos a estar trabajando acá, que corresponden a la misma antología. Vamos a dar 1 minute para que los compañeros que no estaban listos con estos materiales puedan traerlos un momento para que los tengan a mano. Mientras los compañeros buscan estos school supplies, estos útiles, yo les voy a comentar el objetivo de tomar notas. Es importantísimo el hecho de que yo pueda escribir esas palabras con las que tenía duda, ya sea a nivel de significado o pronunciación. Esto para que eventualmente yo logre concluir con ese proceso de aprendizaje, de interiorización, porque si nos limitamos solamente a escuchar y ver la información que se nos está dando, esto que esos contenidos sean totalmente interiorizados. Entonces, el momento en que yo escribo los contenidos, en que tomo apuntes y hago incluso aclaraciones o hasta dibujos, eso va a ayudar a que yo logre retener más esa información que se me ha estado dando. Ok, let's continue. Vean esa frase que tengo en el título, dice "We will talk at home". Tal vez esta frase la han escuchado, o si son ya padres de familia la han utilizado. Esta frase se traduce "hablaremos en la casa". Muy común hace unos años por parte de las madres y los padres cuando en una situación deseaban llamarle la atención a sus hijos. En lo que es el tema Reported Speech, vamos a hacer un reporte, como por ejemplo en este caso de esta frase. Entonces, es muy común que nos encontremos con estas preguntas. What did your mom or dad say? ¿Qué fue lo que dijo su papá o su mamá? La frase que su papá o su mamá dijo en este caso sería "We will talk at home". ¿Cómo hacemos el reporte de esa frase? Sería la siguiente forma. Entonces vamos a suponer que lo dijo la mamá y ella dijo "She said", ella dijo "We would talk at home". Nótese que estamos utilizando la palabra would. Esto pues, el reported speech hace un reporte de algo que ya se dijo.
Por lo tanto, lo que se reporte debe ir en una estructura de pasado. En este caso tenemos, ella dijo, hablaríamos o nosotros hablaríamos en la casa. Nótese que ahí tienen la pronunciación en slashes de said, del verbo dijo, y también del auxiliar would, el cual se encuentra en los slashes en color negrito. Estas dos pronunciaciones son muy importantes que las anoten. De igual forma, en el título you also have the pronunciation del verbo talk. Este verbo es comúnmente pronunciado de forma incorrecta. Muchas personas agregan una L a la pronunciación, la cual no existe en la pronunciación, como lo pueden ver. Es simplemente T-O-K, talk. Y este patrón de pronunciación va a aplicar siempre que se encuentre esta conjugación de letras, la A, la L y la K. Aquí tenemos otra frase. I don't like vegetables. Muy común, una frase muy común en niños y adolescentes para con sus padres. No me gustan los vegetales. ¿Cómo hacemos un reporte de esta frase? De nuevo, si la frase está en presente, siempre vamos a hacer el reporte en pasado. Por ejemplo, he said he didn't like vegetables. Él dijo que no le gustaban los vegetales. Aquí tienen en negrito la pronunciación de didn't, que es el negativo para el pasado, el cual nos indica un no. Él dijo que no le gustaban los vegetales. Didn't. Podemos concluir que el reported speech viene a ser un reporte de una conversación que ya se tuvo. Con respecto a esto, tenemos una tablita que es la que nos ayuda, una tablita de conversión, and this is going to help us and make it easier. Nos va a hacer más sencillo esa conversión del direct speech al reported speech, como lo pueden ver acá. El direct speech es lo que está con subtítulos en rojo, o sea, lo que la persona dice directamente, si lo traducimos literal. And then we have a reported, es lo que alguien nos llegó a contar que esa persona dijo. En el caso del present simple, tenemos que nos dice she always wears a coat. Ella siempre usa un abrigo. Entonces, esa persona nos dijo que ella siempre usa o viste un abrigo. ¿Cómo hacemos el reporte? Él dijo que he said that she always wore a coat. Nótese que we use the verb in past. Utilizamos el verbo viste, pero en pasado, que ella siempre vestía o utilizaba un abrigo. Inmediatamente debemos hacer la transformación a pasado. En el present continuous tenemos I'm looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. ¿Ok? Entonces la persona, en este caso la muchacha, nos dijo I'm looking for my keys. Cuando alguien nos pregunta ¿qué dijo ella?, inmediatamente utilizamos en el pasado y cambiamos el am por su correspondiente en pasado, que sería el was. She said she was looking for her keys. Ella dijo que ella estaba buscando sus llaves. En el caso de el direct speech en presente perfecto, tenemos she's written 3 letters for a friend. Ella ha escrito 3 cartas para su amigo o amiga. ¿Cómo hacemos el reporte en este caso? El present perfect, nótese que en el presente perfecto tenemos ella ha escrito. Por lo tanto, cuando hacemos el reporte en el past perfect, debemos utilizar had, como lo pueden ver acá. Y diría she said that she had written 3 letters for her friend. Ella dijo que ella había escrito. Entonces, si tenemos has en present perfect, al hacer el reporte vamos a utilizar el had. En el caso del past simple o el simple past, cuando utilizamos simple past en presente, al hacer el reporte en pasado debemos incluir un had. Entonces tenemos la oración original que dice My friend gave me a bar of chocolate.
Mi amigo me dio una barra de chocolate. ¿Cómo realizamos ese reporte? He said that his friend had given him a bar of chocolate. Él dijo que su amigo le había dado a él una barra de chocolate. Noten cómo utilizamos el had, había, puesto que es un reporte de algo que ya sucedió. En el caso de will, tenemos la oración I will finish my report in 2 days. Yo terminaré mi reporte en 2 días. ¿Qué fue lo que él dijo? Ok, él dijo que he would finish his report in 2 days. Él terminaría su reporte en 2 días. Como les decía en la oración anterior, utilizamos el would porque ya es un reporte a pasado. ¿Okay? Aunque en presente existe el will, ya el reporte debe indicar que la acción se dio o se dijo en este caso. Con respecto al can, tenemos la oración I can speak English. Yo puedo hablar inglés. Y cuando encontramos el can, como en la oración original, debemos utilizar el could in past porque está en pasado. Entonces tenemos que ella dijo she said that she could speak English. Ella dijo que ella podía hablar inglés. Noten que en este caso es podía. No podríamos utilizar el can porque ya es algo que se dijo. Then tenemos el auxiliar may. I may invite them to dinner. Yo quizá los invite a la cena. I may invite them to dinner. ¿Ok? ¿Qué fue lo que ella dijo? Y este es un caso particular. Utilizamos may en presente, pero al hacer el reporte cambiamos a might. Ella dijo, she said that she might invite them to the dinner. Ella quizás los invitaba a la fiesta, en este caso a la cena. Por lo tanto, tenemos may para el presente y cuando nos utilizamos may en presente, lo que corresponde es might, aunque sus significados sean prácticamente iguales. El might nos va a indicar pasado. Then we have must. Importante que la pronunciación de este es con un sonido muy parecido a una A, must, o como se le conoce a nivel fonético, una chua. Dice I must go to the bank and get some money. Yo debo ir al banco para sacar algo de dinero o obtener algo de dinero. Tenemos el reporte. ¿Cuál sería el reporte? She said that, ella dijo que she had to go to the bank and get some money. Ella tenía, puesto que más es el presente, en este caso nos enfocamos en hacer el reporte en pasado, como en todas las anteriores, y por lo tanto echamos mano del had to, tenía que. Y la última, que bueno, es posible que no la logren apreciar acá, es un have to. Cuando tenemos un have to, ¿qué significa? Yo tengo que, de nuevo, como está en presente, we have to report it in past. Tenemos que hacer un reporte en pasado. Simplemente lo que hacemos es cambiar el have por el had. En este caso, aunque no se ve ahí, lo que la persona dijo fue I have to submit this assignment by 3 p.m. Yo tengo que enviar esta tarea a las 3 p.m. Y la forma de reportar lo que la persona dijo sería she said she had to submit this assignment by 3 p.m. ¿Okay? Ella dijo que ella tenía que enviar esta tarea a las 3 p.m. Tenía que. Por lo tanto, el had to lo convertimos o lo utilizamos más bien, así como está, en pasado, porque estamos reportando algo que ya se dijo. Ok, practice. Let's do this practice. Vamos a ver qué tanto han entendido. Vamos a realizar esta práctica. Tenemos una pregunta aquí abajo de la imagen que dice What did Charlie say? ¿Qué dijo Charlie? Noten que we have 3 arrows, hay 3 flechitas, perdón, 4,
señalando algunos números. Estos números corresponden a las oraciones, a la 1, la 2, 3 y 5. La idea en este momento es que ustedes esa oración la conviertan a reported speech, ¿okay? Por lo tanto, por ejemplo, la número 1 dice I'm living in London now, ¿okay? Tomando en cuenta la imagen anterior y los cuadros de conversión, ustedes deben escribir esa oración pero en pasado. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que Charlie dijo? ¿Okay? Ahí tienen que hacer solamente un cambio en la número 1. I'm living in London now. Ese am debe cambiar porque tenemos el am que está en presente. ¿Cómo lo cambiamos? Lo utilizaríamos en pasado, que sería was. En la número 2, my father isn't very well. De nuevo tenemos un isn't que es presente. Este isn't debemos transformarlo al pasado para poder hacer el reporte de qué fue lo que dijo su papá. El pasado de isn't sería wasn't. En la número 3 dice Sharon and Paul are getting married next month. Entonces noten que tenemos are, ¿okay? Sharon and Paul are getting married. Por lo tanto, ese are lo debemos escribir en pasado. Cuando hacemos el reporte de lo que van a hacer Sharon and Paul, el pasado para are sería were. Y la última dice I don't know what Fred is doing. Entonces noten que tenemos una negación en presente utilizando el don't, y después tenemos Fred is doing, lo que Fred está haciendo. Por lo tanto, ese is también debe ir en pasado. Para el caso del don't, el pasado de don't sería el didn't, y el pasado de is sería el was. En este momento vamos a tomar 1 minuto y medio para que ustedes puedan reescribir las oraciones, pero ya en el formato reported speech, según lo que les acaba de explicar. Entonces nos vamos a tomar 1 minuto y medio, para que puedan hacer esta transcripción y la modificación, y una vez que pase 1 minuto y medio vamos a hacer la revisión de dichos ejercicios. Mientras resuelven el ejercicio, les voy comentando o retomando la explicación que acaba de hacer sobre cada uno de ellos. En el número 1 tenemos la frase I'm living in London now, donde solo debemos hacer una modificación. En el caso de el am, ese am pasa a ser was, y cuando hacemos el reported speech debemos reportar lo que esta persona dijo, en este caso Charlie. Por lo tanto debería ser he was living in London now. He was. Siempre le vamos a agregar el inicio he said that, o solamente he said. Él dijo que él estaba, he was living in London. Con respecto a la número 2, retomando lo anterior, tenemos my father isn't very well. Mi papá no está muy bien. En este caso, de nuevo, nos enfocamos en el verbo que está en presente, el cual es isn't, y lo vamos a transformar al pasado, que sería wasn't. Ese sería el cambio que más importante, the most important change here, el wasn't. Entonces, de nuevo, retomamos la introducción. He said, ¿qué fue lo que dijo Charlie? He said his father, porque estamos hablando del papá de él, entonces utilizamos his father wasn't very well. Y en el caso de Sharon and Paul, tenemos are getting married next month. Ese are debemos transformarlo al pasado, que sería were. En la última, I don't know what Fred's doing. Charlie dijo que no sabía o no sabe lo que Fred está haciendo. Entonces, al hacer el reported speech, lo vamos a realizar
con esos dos cambios, con el cambio del don't y el is. El don't quedaría con didn't y el is nos quedaría en un was, puesto que toda la oración debe estar con una estructura de pasado. Vamos a hacer la revisión de las oraciones y quedarían de esta forma. Número 1, he said he was living in London now, como les comentaba anteriormente. The number 2, he said his father wasn't very well. Noten que aquí utilizamos his father, porque nos estamos refiriendo al papá de Charlie. Y cuando Charlie hace la oración, él dice my father. Por lo tanto, al hacer el reporte, debemos decir his father, refiriéndonos al papá de Charlie. En la número 3 tenemos he said Sharon and Paul were getting married next month. Ese were corresponde al pasado de la palabra o del verbo are. Y se entiende como he said que Sharon y Paul se iban a casar el próximo mes. Y la última, donde teníamos dos verbos que debíamos cambiar el pasado. Charlie dijo I don't know what Fred's doing. El reporte o reported speech debería quedar de esta forma. He said he didn't know what Fred was doing. Él dijo que no sabía lo que Fred estaba haciendo. Aquí tenemos un poco más de práctica. Esto lo encuentran en la página 235 de la antología. En este caso lo vamos a hacer un poquito más breve. En la número 1 dice what did grandma say. Ok, nos vamos a la imagen donde está la abuela, grandma, y ella le dijo al muchacho grandpa is feeling much better today. Ok, el abuelo se está sintiendo mucho mejor hoy. ¿Cómo realizaríamos en este caso el reported speech? Debemos cambiar el is, que está en presente, por el pasado correspondiente, que sería was. En la número 2 están hablando de los neighbors. Entonces nos ubicamos en los neighbors. Y los neighbors, los vecinos en este caso, lo que dijeron fue we were robbed last night. ¿Okay? Fuimos asaltados o nos robaron la noche anterior. Al hacer el reporte, recuerden que si ya está en pasado, debemos echar mano del pasado perfecto. ¿Okay? Entonces, en este caso, al hacer el reporte debemos decir they had been robbed last night. Ellos habían sido asaltados o la noche anterior. Y en la número 3 tenemos Uncle Harry. Uncle Harry, cuando él llamó, le dijo a la muchacha I'll call back later. Yo llamaré o los llamaré después. Como lo hemos visto anteriormente, ese I will, que en su contracción se pronuncia I'll, corresponde al pasado de would. Por lo tanto, como pueden ver en el número 3, decimos he told me, él me dijo que he would call back later. Retomando las explicaciones anteriores, si el direct speech, si lo que la persona dice está en presente, se hace el reporte en pasado. Si está en presente perfecto, se hace un reporte a pasado perfecto. Y si el reporte está en pasado, utilizamos pasado perfecto. Siguiente tema. El siguiente tema sería present and real o second conditional. Esta frase que están viendo en pantalla en la parte superior, if I had $1 million. Tal vez la han escuchado o tal vez no la han pensado con dólares sino con colones. Nos dice si yo tuviera $1 millón. Muchas veces hemos pensado ¿qué haría yo si tuviera tanto dinero? ¿Qué haría yo si me pegara la lotería? Cuando hablamos de hypothetical situations, siempre vamos a utilizar esta estructura, siempre que se habla de situaciones hipotéticas. Iniciamos con un if, que significa un sí condicional, sí, pero indicando que hay una condición,
posteriormente el yo, si la oración se refiere a mi persona, y después un verbo en pasado simple, que en este caso es had. Pero este verbo se interpreta de una forma un poco diferente, porque hace un condicional. Si yo tuviera, if I had, un complemento, que es lo que iría ubicado en la rayita que tenemos acá, y posteriormente una coma, donde vamos a indicar después de la coma el resultado. Que si yo tuviera, en este caso, $1 million, ¿qué haría? Vean que el auxiliar would tiene un plus verb. Ese plus verb es porque lo utilizamos siempre con un verbo. Al conjugarlo con un verbo, ese verbo toma la terminación ia. Por ejemplo, vean la oración que tengo aquí abajo en negrita. If I had $1 million, I would buy a Subaru Impreza. Entonces, si yo tuviera $1 millón, yo compraría un Subaru Impreza. ¿De dónde sale esa interpretación del verbo compraría? De la unión del would con el verbo buy, puesto que la terminación al español de would es ia. Ok, let's listen to the song. Tenemos una canción. Esta canción es sobre qué haría una persona o un grupo de personas si tuvieran $1 millón. Hay un par de cosas importantes, que es que vamos a escuchar la contracción de la canción. En la canción vamos a escuchar la contracción I'd, esta que tienen acá en azul, en conjunto con el buy y algunos otros verbos. Pero lo interesante aquí es, y lo importante es, que se pronuncia I'd. Cuando estamos en ejercicios de speaking y también en conversaciones, es muy común que utilizamos la contracción I'd en lugar de la forma completa, que sería I would. Entonces, recordemos que siempre estamos buscando fluidez, que no se trata de hablar rápido en inglés, sino de ser fluido al hablar, y esa fluidez nos la da este tipo de cosas como la contracción I'd. ¿Okay? Entonces, escuchamos la canción, y aunque es una canción con toda la letra en inglés, hay muchas imágenes, por lo cual se va a volver muy comprensible. Por favor, poner atención a las palabras, pero especialmente donde ellos utilizan la estructura que estamos viendo de conditional, que es if I had, I would. If I had $1 million, if I had $1 million, well, I'd buy you a house. I would buy you a house. And if I had $1 million, If I had $1 million, buy you furniture for your house. maybe a nice Chesterfield or an ottoman. And if I had $1 million, If I had $1 million, well, I'd buy you a K car. a nice Reliant automobile. And if I had $1 million, I'd buy your If I had $1 million, I'd build a tree fort in our yard. if I had $1 million, You could help, it wouldn't be that hard. if I had $1 million, Maybe we can put like a little tiny fridge in there somewhere. we could just go up there and hang out. Like open the fridge and stuff, and there'll always be foods laid out for us, with little pre-wrapped sausages and things. They have pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon. Well, can you blame them? Oh yeah. If I had $1 million, If I had $1 million, well, I'd buy you
a fur coat, but not a real fur coat. That's cruel. And if I had $1 million, If I had $1 million, well, I'd buy you an exotic pet. yep, like a llama or an emu. And if I had $1 million, If I had $1 million, well, I'd buy you John Merrick's remains. ooh, all them crazy elephant bones. And if I had $1 million, I'd buy your love. If I had $1 million, We wouldn't have to walk to the store. if I had $1 million, Now we'd take a limousine 'cause it costs if more. I had $1 million, We wouldn't have to eat Kraft dinner. but we would eat Kraft dinner Of course we would. We just need more. and buy really expensive ketchups with it. That's right. All the fanciest Dijon ketchup. If I had $1 million, If I had $1 million, well, I'd buy you a green dress. but not a real green dress. That's cruel. And if I had $1 million, If I had $1 million, well, I'd buy you some art. a Picasso or a Garfunkel. If I had $1 million, If I had $1 million, well, I'd buy you a monkey. haven't you always wanted a monkey? If I had $1 million, I'd buy your love. If I had $1 million, 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 I'd be rich. Es importantísimo que cuando escuchamos canciones en inglés, we activate subtitles o we look for the lyrics. Le activemos los subtítulos si están disponibles o busquemos la canción con la letra en inglés. Esto nos va a ayudar muchísimo en el proceso del aprendizaje del idioma, debido a que tenemos por un lado la pronunciación al escuchar la canción, y por otro lado vamos a estar observando a qué palabras corresponden esas pronunciaciones. Si desean volver a escuchar la canción, bueno, pueden repasar el video o la pueden buscar en YouTube con el título If I Had $1 Million. Es interesantísima, divertida, e importantísimo que vayamos asimilando esos sonidos. If I had a, ellos no lo separan, sino van haciendo blending, van haciendo uniones. If I had a, ahí lo que están haciendo es uniendo el had con la a, buscando una fluidez, mayor fluidez en inglés. Entonces, súper recomendado que busquen sus canciones favoritas en YouTube o cualquier otro medio, pero que sí las escuchen siempre viendo la letra. De igual forma con las películas, si gustan ver películas, genial, sonido en inglés, pero también subtítulos en inglés. Quizás some of you may say, pero no voy a entender nada, puesto que es algo visual, además de auditivo, van a entender muchísimo, porque la parte visual nos ayuda a comprender. Ok, continuando con el present and real, tenemos otra pregunta para profundizar en la explicación, que dice: What would you do if you found a wallet? ¿Qué haría usted? What would you do si encontrara una billetera? Vean que este found es el pasado de find. Sin embargo, al interpretarlo, debemos manejarlo en una situación hipotética, por lo cual toma el sonido de, o la traducción de, si usted encontrara. Ya no sería encontró,
como es su traducción al pasado, si no encontrara. Una posible respuesta sería: if I found a wallet, I would return it. Si yo encontrara una billetera, yo la regresaría. Vean cómo siempre utilizamos una coma antes de indicar cuál sería el posible desenlace of the situation. Siempre debemos utilizar esa coma para que exista una pausa, and then we make it clear, y hacemos más claro el mensaje. Tenemos una segunda pregunta: what would you do if you were invisible for a day? ¿Qué haría si fuera invisible por un día? O sea, se le da la opción de que usted sea invisible por un día completo. ¿Qué haría usted? Yo sé que de momento pues a muchos se les ocurre muchas ideas, algunas que son apropiadas, otras inapropiadas, pero es parte de, igual estamos hablando de una situación hipotética. En otras clases I face this kind of expression. En otras clases he escuchado este tipo de expresión como respuesta a esta pregunta de muchos estudiantes, y dicen: if I were invisible, si yo fuese o fuera invisible, I would go to the bank. Yo iría al banco. Quizás ustedes pueden imaginar a qué se referían los estudiantes, o al rato incluso algunos de ustedes están pensando lo mismo. Pero bueno, indiferentemente cuál haya sido su opción con respecto a qué haría si fuese invisible, lo que quiero que observemos es la estructura. Dice if I were, si yo fuese. Este were es el pasado de are. Sin embargo, en este caso, puesto que estamos hablando de situaciones hipotéticas, lo entenderíamos como: si yo fuese o fuera invisible, I would go, yo iría al banco. De nuevo utilizamos el would, que es la terminación ia más el verbo en presente. We have a practice. Tenemos una práctica aquí. Esto corresponde a la page 249 de la antología. Tenemos acá dos preguntitas o dos oraciones incompletas. Dice: if I was offered the job, si se me ofreciera el trabajo, yo creo que yo, y tenemos en paréntesis el verbo take. Ahora, ya aquí tenemos la estructura de la posible situación hipotética, hypothetical situation, debemos comentar cuál podría ser el desenlace. Por lo tanto, después de la coma tenemos I think, I, yo creo que yo. Tomamos el verbo que se nos da, pero antes del verbo debemos utilizar el would para convertirlo en un posible desenlace, que se entendería como I would take it, yo lo tomaría. En un momento vamos a ver la respuesta completa de forma escrita. En la número 3 dice: if I sold my car, I much money for it. Noten que en la número 3 dice: si yo vendiera o vendiese mi carro, yo mucho dinero por este. Pero en paréntesis nos indican que debe ir en negativo. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar el would, pero con su forma negativa, que puede ser wouldn't o would not. Entonces aquí tenemos la respuesta para la número 1, que dice: I think I would take it, yo lo tomaría. Acá está la respuesta para la número 3: if I sold my car, I wouldn't, aquí abajito tiene la pronunciación, I wouldn't get much money for it, no conseguiría mucho dinero por este. Y me disculpan, se me quedó la número 2, que la número 2 decía: what would happen if I that red button. En paréntesis en la número 2 nos dan el verbo press. Este verbo es lo que conocemos como verbo regular en presente. En paréntesis lo tenemos en su estructura de presente. So, when writing the past debemos agregar el ed, y este ed va a tomar una pronunciación específica, que en este caso sería una t.
y se interpretaría de esta forma: What would happen if I pressed that red button? ¿Qué pasaría si yo presionara ese botón rojo? Recordemos que aunque el pressed está en un tiempo de que es pasado, se podría entender como presionó, presioné. Al utilizarlo en este tipo de estructura de present and real, se ubica de una forma que sea hipotética. Entonces, puntos importantes de esta práctica: si nos dan un verbo en paréntesis, debemos utilizar el verbo, pero anterior al verbo vamos a utilizar would, o como en la número 3 utilizaríamos el negativo, que es wouldn't. Y ahora, este sería el último tema de la clase, el passive voice. Cuando hablamos de passive voice, como el título lo dice, voz pasiva, para que exista la voz pasiva necesitamos tener una oración en voz activa. Como pueden ver acá, tenemos el active voice, y aquí les hacía una anotación que es una forma de comprenderlo más sencillo. En el active voice tenemos quién hizo qué. En las oraciones en active voice nos va a indicar personas o cosas que realizaron una acción. Desafortunadamente el sábado tuvimos una tragedia en Guapiles, donde lo que sucedió fue que robbers killed 2 people on Saturday in Guapiles during a shooting. Ladrones o asaltantes mataron 2 personas el sábado en Guapiles durante un tiroteo. Una situación sumamente lamentable. En este caso, volviendo a la oración, tenemos que nos dicen quiénes hicieron qué. Entonces, los ladrones asesinaron 2 personas. Cuando acudimos a la voz pasiva, noten que aquí les agregué una frase. ¿Qué les hicieron? Ok, aquí vamos a invertir lo que se nos dijo. Entonces, ¿qué les hicieron a esas 2 personas? Se estructuraría de esta forma: 2 people were killed by robbers on Saturday in Cariari during a shooting. ¿Okay? 2 personas fueron asesinadas por ladrones el sábado en Cariari durante un tiroteo. Entonces tenemos que lo que iba al final, o lo que iba después del verbo, que eran las 2 personas, ahora lo colocamos al inicio de la oración, y los responsables de los que realizan la acción va después del verbo. Esa es una de las características principales de la voz pasiva. Se invierten los papeles, y además, como pueden ver aquí en morado, tenemos el verbo to be en su forma en pasado, que sería were. La característica principal de la voz pasiva es que vamos a incluir el verbo to be en alguna de sus formas, ya sea en presente, pasado o incluso en presente continuo. Tenemos un cuadro de conversión. Esta imagen es tomada de la página 239 de la antología noveno. En este cuadro de conversión nos indican el tiempo en la primera columna al lado izquierdo. Then we have la voz, la activa, en la columna central, y al lado derecho la voz pasiva. Entonces tenemos que en simple present la oración es tourists visit the castle. Turistas visitan el castillo. Como les decía anteriormente, en este caso, ¿quiénes realizan acción? Los turistas. ¿Dónde la realizan? En el castillo. Invertimos los papeles y agregamos el verbo to be en una de sus formas. Como la oración está en presente, agregamos el verbo to be en presente. The castle is visited by the tourists. El castillo es visitado por los turistas. El verbo visit lo utilizamos en un pasado participio para que tomen la terminación ado, ido o toso, cho.
Esa es una característica de los verbos en la voz pasiva, que se van a utilizar en pasado participio. En lo que es simple past, tenemos la segunda oración que dice tourists visited the castle. De nuevo, al invertirlo, the castle toma el primer lugar de la oración y debemos incluir un verbo, debido a un verbo de las formas del verbo to be. Debido a que la oración se encontraba en pasado, ya se encontraba en pasado, le agregamos ese verbo también en pasado, el verbo to be. Entonces, the castle was visited by the tourists. El castillo era visitado por los turistas. Then we move to the future. En cuanto al futuro, tenemos the active voice sentence. Tourists will visit the castle. Okay? Los turistas visitarán el castillo. When we move to the passive voice, al invertirlo, después de invertirlo debemos agregar, además del will, que ya lo tenemos, agregamos una forma del verbo to be. En este caso lo agregamos simple. The castle will be visited. El castillo será visitado por los turistas. Noten que cuando tenemos will en presente, en la voz pasiva le agregamos el be y el verbo en pasado participio, que en todas las transformaciones de la voz pasiva va a ir en esa forma. Then we have the present continuous tense, presente continuo. Dice tourists are visiting the castle. Ok, los turistas están right now, en este momento, visitando el castillo. Al transformarlo a la pasiva quedaría the castle is being visited by the tourists. Ese being que tienen acá después del is es la forma progresiva del verbo to be y se entendería de esta forma: el castillo está siendo visitado por los turistas. Cuando tenemos estructuras en presente continuo, siempre debemos utilizar el been. Then we have the past continuous tense, el pasado continuo. Tourists were visiting the castle. Los turistas estaban visitando el castillo. Esto en la voz activa. Al transformarlo a la voz pasiva, quedaría the castle was being visited by the tourists. Noten que además de invertir los papeles, utilizamos been. Esto debido a que la oración es en progresivo. Then we have la estructura en present perfect simple o present perfect. Dice turistas han visitado el castillo. Tourists have visited the castle. Han. Importantísimo esto que aclaro acá. El have toma la interpretación o la traducción de han. No sería los turistas tienen, porque aquí tenemos un verbo en pasado participio, por lo cual en presente perfecto el have corresponde a la traducción de han, debido a que hablamos de varios turistas. Entonces los turistas han visitado el castillo. En la voz pasiva, nuevamente mantenemos la estructura que es presente perfecto, pero debemos utilizar el verbo en su forma de presente perfecto, que sería been. The castle has been visited. El castillo ha sido visitado por los turistas. Importante aclarar aquí que been se entiende como sido, y el been de la oración anterior se traduciría como siendo. Siendo y sido. Then we have the past perfect simple, el pasado perfecto. En el pasado perfecto nos dicen que la oración es tourists had visited the castle. Los turistas habían visitado el castillo. Al invertirlo, ok, de nuevo hablamos del castillo y debemos indicar que había sido visitado. Had been visited by the tourists. De nuevo echamos mano de la estructura del be en su presente perfecto, que sería been, y el had pues ya lo teníamos en la estructura en voz activa como había. Tenemos en el caso de los modals, en este ejercicio de la voz activa, tenemos tourists should visit the castle. Los turistas deberían visitar el castillo.
nuevamente debemos agregar alguna de las formas del verbo to be. En este caso la utilizamos en su forma simple. The castle should be visited by the tourists. El castillo debería ser visitado por los turistas. Entonces, en estas estructuras donde utilizamos los modals, la forma del verbo to be a utilizar es su forma simple, que sería la del be. Y por último, el modal perfect o los modals en su estructura de perfectos. Tenemos en la voz activa: tourists should have visited the castle. Los turistas debieron haber visitado el castillo. Should have o should have, si gustan separarlo. Al realizar la oración en voz pasiva, en este caso, puesto que estamos hablando de un tiempo que es el perfect, y siempre que se utilice un tiempo que es perfect, debemos incluir el verbo to be en su estructura de perfect, que sería been, y se entendería de esta forma: el castillo debió haber sido visitado por los turistas. ¿Okay? The castle should have been visited by the tourists. El castillo debió haber sido visitado por los turistas. Esto indiferentemente si utilizamos should o could o incluso el might, siempre vamos a utilizar el been si es una estructura de perfect. Aquí tenemos 4 ejercicios. Estos son oraciones que están desordenadas, ¿ok? Por ejemplo, en la número 1, de todas esas palabras que tienen en el ejercicio número 1, al ordenarlo se va a formar una oración en voz pasiva. De igual forma con la 2, 3 y 4. Deben hacer una oración completa utilizando todas las palabras que se nos dan. Por ejemplo, en la número 1 no pueden quitar ni agregar ninguna, y formar una oración completa en su correspondiente voz pasiva. Me gustaría que intentemos hacer estos ejercicios, por lo menos el 1 y el 2, si les da tiempo, los 4 ejercicios. Para eso les voy a dar, vamos a tomar 2 minutos para realizar este ejercicio, para así ver qué tanto han comprendido lo que es la voz pasiva, y también para poder estar más claros con la estructura. Ok, entonces a partir de ahora tomamos 2 minutos para realizar este ejercicio. Mientras lo realizan, les voy a ir comentando nuevamente la explicación en caso que la necesiten. Recordemos que en la voz pasiva siempre debemos utilizar una forma del verbo to be. En cada uno de estos 4 ejercicios van a encontrar una forma del verbo to be, y los verbos o los action verbs, los verbos que corresponden a la acción, deben incluirse en sus formas de pasado participio. Esto entendido que tomen las terminaciones ado, ido, toso y cho. Por lo tanto, cuando acomoden las oraciones, es importantísimo que tomen en cuenta eso. No solo quienes realizan la acción y quién recibe la acción, o qué recibe la acción si fuera un objeto, sino el orden del verbo to be más el action verb correspondiente. Vamos a un minuto más para los que están trabajando en el orden de las oraciones que les estoy mostrando en pantalla, y voy a permanecer en silencio para que puedan concentrarse de mejor forma.
Ok, let's check. En el caso de los que tal vez solo pudieron hacer una o dos, igual pueden volver a repasar la presentación y realizar de nuevo los ejercicios. En la número 1 debió quedar de la siguiente forma: The second evaluation is being uploaded by connected students. La segunda evaluación está siendo cargada o subida por los estudiantes del CONED. En el caso de la número 2, the audio was recorded by Jose last night. El audio fue grabado por Jose la noche anterior. En el caso de la número 3, the house will be painted next week. La casa será pintada la siguiente semana. Y en el caso de la número 4, the correct answer is: the laptop was repaired by the technician Carlos. La laptop o la computadora portátil fue reparada por el técnico Carlos. We need to focus, besides the to be verb, además del verbo to be, we need to focus in la estructura del verbo, del action verb, del verbo que hace referencia a la acción, especialmente en su interpretación, como en el caso de la computadora. The laptop was repaired, fue reparada. Es importantísimo que sepamos cuál es la interpretación al español y que ese verbo debe tener una terminación de ado, ido, toso, ocho. Esto para no incurrir en el uso de verbos en su estructura de simple, de presente simple, o incluso en una estructura de presente continuo con ing. Chicos, it's been a pleasure to share all this information with you all. Un placer grandísimo compartir toda esta información con ustedes. Realizaron un great work, un excelente trabajo. El solo hecho de que hayan ingresado y hayan tomado su tiempo para recibir esta información, ya fue un gran logro. Keep it up, sigan así, no bajen el nivel y let's continue studying. Sigamos estudiando y greetings, bye bye.